La biografía resumida de Miguel Ángel. En este video veremos la biografía de Miguel Ángel, el artista italiano del movimiento del Renacimiento, más famoso de toda la historia del arte. Michelangelo Buonarroti. Nace en Capri, Michelangelo, Italia, un 6 de marzo del año 1475. Y muere en Roma, Italia, un 18 de febrero del año 1564. Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel fue un hombre del Renacimiento, arquitecto, pintor y poeta, y sobresaliente en todos esos campos. Pero desde luego su pasión, su vocación, su obsesión era la escultura. Miguel Ángel fue uno de los más grandes artistas de la historia del arte universal, y no solo por sus esculturas, sino también por su asombrosa labor pictórica. Fue admirado en vida por sus contemporáneos, que le llamaban el divino, y triunfó en todos los encargos que le fueron encomendados. Su obsesión por la perfección lo obligaba a no entregar jamás algo mediocre, y tanto en Florencia como en Roma, reyes y papas cayeron rendidos a su arte, aunque ciertamente se vivieron ciertos roces debido a la marcada personalidad de Miguel Ángel. El Papa Julio II dijo: "Es imposible hablar con él". Desde muy pequeño supo que quería ser artista, algo que no gustó nada a su padre. En aquellos tiempos el oficio de artista no tenía el prestigio que tuvo en otras épocas, pero al final su talento permitió que Lorenzo el Magnífico lo invitara a vivir en su escuela. Allí destacó sobre los demás, en especial sobre otro alumno, Pietro Torrigiano, que, harto de insultos y humillaciones sobre la valentía de firmar obras tan malas, le propinó un puñetazo que le rompió la nariz a Miguel Ángel. Ahora va a llevar mi firma hasta el día que muera. Por eso en los retratos de Miguel Ángel, el artista siempre tiene la nariz chata. El caso es que nadie discutía que Miguel Ángel era un genio. Aunque sí que era un guarro. Mientras Leonardo era amable y muy limpio, Miguel Ángel era todo lo contrario, siempre sucio, vestido como un mendigo y desprendiendo un olor insoportable. Era como estar con un cadáver, afirmaban los ayudantes de la Capilla Sistina. Según el artista, el baño era malo para la salud. Además, su lenguaje iba acorde con su aspecto. De cada 10 palabras, 5 eran improperios, decían. En toda Italia se conocía su arte y pronto los poderosos quisieron contar con su obra. Miguel Ángel realizó esculturas prodigiosas y frescos alucinantes, todas ellas obras maestras indiscutibles que le permitieron tener una vida muy acomodada, y además pudo vivirla como quiso. Homosexual, tuvo bastantes amantes, incluidos algunos de sus discípulos como Tommaso Cavalieri, que incluso dejó a su mujer e hijos para instalarse en su taller. Siempre usó a hombres como modelos, le repugnaba la figura femenina. Hasta para sus mujeres utilizaba a hombres. Quizás por eso los cuerpos sean tan musculados. Cuando Miguel Ángel muere con 88 años, Cavalieri estaba al pie de su cama. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.